Bueno, queridos patitos, ciertamente continuamos con las 10 razones para votar a EAJPNV. Esta ocasión vamos a ir con la 5 y la 6, parte del centro de las propuestas ligadas a asuntos sociales y, evidentemente, como todas las demás, ligadas a personas. Porque, como decían los infanzones tobanos, patria libre de ciudadanos libres. Y por tanto, una cosa no puede ir sin la otra. La Coruña simboliza algo porque está llena de personas que la ven como ícono que la representa. Es el pueblo de personas libres la que puede luego enarbolar una bandera que les una en un proyecto común. Por tanto, 5. Estamos comprometidos con la igualdad, la lucha contra la violencia machista y la eliminación de la brecha salarial, y abogamos por facilitar la presencia real de mujeres en la toma de decisiones. Esto se sustancia, por ejemplo, con el centenario de Emakume Abertzale Bacha, que en 1923 elevó la política de las mujeres a un elemento institucional dentro del Partido Nacionalista Vasco, con su propia proyección de las mujeres como varias de las oradoras en los mítines del Partido Nacionalista Vasco que tuvieron su presencia y su prestancia a la hora de la importancia de la mujer, como por ejemplo luego en la red Álava, a la hora de tejer un servicio de inteligencia, de información, con presencia de mujeres en el aporte a la construcción nacional, incluso en los peores momentos, los más difíciles, en los más complicados, los más truculentos y los más oscuros. Luego, posteriormente, en 1980, cuando ni era obligatorio, ni había leyes de igualdad, ni listas cremallera, el Partido Nacionalista Vasco en las listas para la primera elección al Parlamento Vasco de 1980 tuvo 4 mujeres electas. Fueron las únicas 4 mujeres en aquel Parlamento de 60 miembros. Luego, posteriormente, se adquirió el número de 75 en la segunda elección, en 1984. Las 4 primeras mujeres parlamentarias, las 4 del Partido Nacionalista Vasco en 1980, de un grupo parlamentario de 25. Prácticamente un 20%, prácticamente, del grupo parlamentario eran mujeres. Por tanto, no debería de sorprender luego, posteriormente, cuando evidentemente no estamos en personalismos. Sobre todo cuando ha habido debate a dos, evidentemente el Partido Nacionalista Vasco replicó el hecho de que no es un cara a cara. No es un debate presidencialista. No estamos en Estados Unidos, no estamos en otras realidades como la política presidencial francesa. No, estamos en otro ámbito completamente distinto, en donde el parlamentarismo, los grupos de trabajo son importantes. Por eso, uno debería entender que en equipos de gobierno, desde hace ya muchísimo tiempo, hay mujeres muy destacadas en gobiernos de diputación foral, de gobierno vasco, presidentas de juntas generales, presidentas de Parlamento Vasco, Hacho Tejería, Izaskun Bilbao, que es eurodiputada. Por tanto, el compromiso, incluso con alcaldesas, Amaya del Campo, Amaya Aguirre, Aitziber Oliván, pues ciertamente ahí está presente, más allá del hecho de poner a una diputada general en Vizcaya y en Guipúzcoa, liderando equipos de trabajo en donde previamente con Markel Olano y Unai Gementería ya había mujeres con mucho peso político e institucional. Por tanto, la continuidad de esa prestancia, evidentemente, es reflejo de la presencia de la mujer en otras realidades en el ámbito de la sociedad vasca, y ese es el modelo que el Partido Nacionalista Vasco defiende para el conjunto de cualquier sociedad, donde el valor del compromiso con un proyecto vital sea el valor supremo a la hora de valorar si una persona es válida o no, y no su género
o cualquier otra circunstancia, siempre ligándolo con lo que, por ejemplo, dice respecto al artículo 10 de la Constitución española, ligándolo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Carta Europea de Derechos Humanos de 1950, y evidentemente otros desarrollos posteriores en el ámbito de legislación europea e internacional. Y por tanto, a través de ese encaje constitucional del artículo 10, el marco general debería de estar abierto precisamente a garantizar todas estas circunstancias de la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. 6. Defendemos la justicia social, la no discriminación y el estado de bienestar que garantice unas pensiones dignas para las personas mayores y un presente y un futuro para los y las jóvenes. En el tema de las pensiones, ante todo, hay un elemento que hay que poner en valor, y es el hecho de que el artículo 54 de la LORAFNA, la Ley Orgánica de Mejoramiento del Fuero de 1982, que es un calco prácticamente literal del artículo 18.2b del Estatuto Vasco, la Ley Orgánica 3/1979, y la disposición transitoria quinta, que establece el hecho de que el régimen económico de la seguridad social es competencia de las instituciones vascas, ya sea del ámbito occidental u oriental de la Sierra de Aralar. Y por tanto, eso debería de estar ya cumplimentado hace mucho tiempo. Y como decíamos en el vídeo respecto a la investidura de Aznar, en 1996 estuvo en la mesa de negociación la competencia del régimen económico de la seguridad social, y fueron los sindicatos UGT y comisiones obreras quienes se posicionaron en amenazar con una huelga general desde el primer día al nuevo gobierno hipotético del Partido Popular si esa competencia se ejecutaba y se transmitía a los territorios forales. En este caso estábamos hablando de la comunidad autónoma vasca, pero, como digo, el artículo 54 de la LORAFNA establece que ese mismo derecho lo tiene la comunidad foral de Navarra, y por tanto este ámbito debería de ser conjunto, lo mismo que habitualmente se transmite respecto al concierto y el convenio. En el pasado cercano hubo el tema del corregimiento que hizo el señor Mariano Rajoy de las pensiones, con aquel índice de actualización limitativo, con el 0,25 de Fátima Báñez, con esas manifestaciones que surgieron en Bilbao respecto a las protestas de los pensionistas, y eso dio pie a un marco de defensa de las pensiones que, más allá de un elemento como era el Pacto de Toledo, que el Partido Popular destruyó, pero después de que internamente lo hubiera destruido Podemos en las reuniones privadas, después de que lo hubiera destruido Podemos, ya el PP dijo todo el monte es orégano y ya podemos votar en contra de las propuestas del Pacto de Toledo, pues ciertamente sacaron el asunto de ahí ya definitivamente, y el Partido Nacionalista Vasco asumió un compromiso de marzo de 2018 en donde había 7 puntos fijos para la defensa de las pensiones. 7. En un programa del Parlamento Vasco votado por unanimidad de los miembros. Unos meses después, el Partido Nacionalista Vasco llegó a un acuerdo de pensiones con la eliminación de ese índice de actualización, con la subida ligada al IPC y con la subida de las pensiones de viuda de edad del 52% de la pensión del antiguo marido difunto, evidentemente son viudas, pues evidentemente del 52 al siguiente año a 56 y al siguiente año al 60. Por tanto, eran 3 puntos de los 7 que cumplía el Partido Nacionalista Vasco en ese acuerdo con el Partido Popular. Y por tanto, ahí evidentemente hay un compromiso real de transformación, y ahí está el origen de muchas políticas que han ido después, por ejemplo en 2021 con la actualización de las pensiones. Y por tanto, ahí tenemos
un elemento muy importante. Y es decir, y cuando otros se suben al carro respecto a la idea de que es posible pactar, solamente lo hacen con miopía. Lo hacen mirando a un lado, con un ojo, y no lo hacen con los dos. Ejemplo práctico. En 2010, España estaba mal. En mayo hubo que hacer un cambio de política económica muy grave. Muy grave. Y ahí estuvo el Partido Nacionalista Vasco para arrimar el hombro, pero con condiciones. Condiciones razonables. Porque evidentemente la visión que tenía entonces Josu Erkoreka como portavoz del Grupo Vasco, pues evidentemente avalado por el Euskadi Buru Batzar, liderado entonces por Iñigo Urkullu Rentería, pues evidentemente a pesar de que Patxi López había entrado en Ajurinea en mayo del 2009, es decir, el año anterior, la responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco está ahí siempre, siempre, aún con cierto dolor personal y particular, por la puñalada trapera de la mentira de Basauri, aquella de nunca pactaré con aquellos que hacen antinacionalismo y antisocialismo, aunque igual lo dijo al revés, aquellos que hacen antisocialismo y antinacionalismo, y al final de la noche electoral ya tenía un acuerdo firmado con el Partido Popular, el señor Patxi López. Aún a pesar de eso, el compromiso se ejerció. Y como los números siempre estaban ajustados, y siempre, habitualmente, cuando hay dificultades y no hay mayorías absolutas, siempre hay números que son ajustados, la señora Uxue Barcos Berruezo, entonces diputada por Nafarroa, fue invitada de alguna manera a incorporarse al acuerdo y entonces Aralar, Patxi Zabaleta, se negó en redondo a que hubiera ninguna posibilidad de una presencia de Nafarroa en aquel acuerdo que fue muy fructífero para las instituciones vascas y que podría haberlo sido también para las instituciones navarras, sobre todo cuando ahora tenemos el tema de tráfico presente y otros elementos como podría ser el artículo 54 con el régimen económico de la seguridad social. Por tanto, siempre que hay que cubrir las expectativas, pero con posibilidades, con pragmatismo. Lo mismo que tiempo después, cuando se negociaron los presupuestos de 2018, inmediatamente después de lo de las pensiones que acabamos de citar, con el cumplimiento de esos 3 puntos de los 7 que el Parlamento Vasco por unanimidad había mandatado, pues ciertamente resulta incomprensible el hecho de que, dadas las dificultades para sumar nuevos diputados a ese presupuesto, Compromís, que tenía 4 diputados surgidos desde Valencia, podía haberse incorporado a la negociación y haber obtenido para Valencia unos cuantos elementos que tal vez le hubieran impulsado a la visualización de proyecto nacional y no proyecto de parte ideológicamente unido, en ese caso a la izquierda y a Podemos. Y como estaba vinculado y atado a Podemos, entonces no podía negociar con el campo contrario, lo cual ha resultado curioso porque Compromís ha obtenido un asiento en la mesa de las nuevas Cortes Valencianas gracias al voto del Partido Popular. Por tanto, después de haber perdido el gobierno en 2023, porque entró en el gobierno en el año 2019, un año después del tema que estamos hablando, y terminó en 2023. 8 años de mandato y ahora hay un gobierno de PP con Vox. Ciertamente, un partido transversal, con visión de país, ámbito nacional, habría aprovechado la oportunidad que se le presentó y que aprovechó el Partido Nacionalista Vasco de negociar los presupuestos con el PP de Mariano Rajoy. ¿Y por qué con el PP de Mariano Rajoy? ¿Porque le guste al Partido Nacionalista Vasco el PP de Mariano Rajoy? No, porque el PP de Mariano Rajoy era el gobierno de España y los presupuestos las hace el gobierno de España y es con él que debes negociar los presupuestos del gobierno de España. Así de sencillo.
Por pragmatismo, ciertamente, si surge la oportunidad, debes de aprovecharla. Y evidentemente, no gratis, sino llegas a la reunión, presentas los puntos, nuestro elemento vocacional es esto. ¿Aceptas? ¿Hablamos? ¿O nos vamos? Y eso evidentemente, pues es plausible. Pero el Partido Nacionalista Vasco no estaba ligado a ninguna necesidad externa, sino solamente a sus votantes. Compromís estaba ligado a un compromiso, valga la redundancia, con terceros, es decir, con una coalición electoral con Podemos, que estaba en confrontación radical, aparentemente, con el Partido Popular, del que quería dar el sorpaso y ser el califa después del califa y confrontar en vez del PSOE y dar el sorpaso, cosa que incluso después con la repetición electoral pensaron que al fusionarse con Izquierda Unida el efecto iba a ser no solo de suma sino de multiplicación. Y por eso resulta increíble los relatos que habitualmente se suelen tratar de poner encima de la mesa respecto a quién hizo qué, quién salvó qué, el tema de las pensiones, el tema de los jubilados, respecto a ponerse la medalla cuando evidentemente el trasfondo normalmente se suele sustanciar en estos hechos en el grupo vasco, en el Congreso. A veces hay gente que resulta poco comprensible. ¿Por qué? Pues porque ciertamente en 2018, en mayo, cuando se consigue ese acuerdo de pensiones, con esos 3 puntos, el asunto de la eliminación de ese índice de sostenibilidad que se ponía, el tema del IPC y la pensión de viudedad, de subirla del 52 al 56 y luego al 60%, pues ciertamente luego habrá gente que dirá: ¡ay, qué pena de no poder votar al Partido Nacionalista Vasco en unas elecciones generales! Solo os presentáis en el País Vasco. Y inmediatamente después, en ese año 2019, hubo elecciones europeas, en donde cualquier persona de cualquier parte del Estado español podía votar al Partido Nacionalista Vasco. Por lo que la memoria a veces me echa muy corta. Y aquel que logra elementos positivos, no solamente para el País Vasco, sino también para los pensionistas de cualquier lado del Estado, luego esa vocación de entre reconocimiento y recompensa, pues no se veía sustanciado en votos. Y otros relatos pues tal vez tengan mayor glamour, pero al fin y al cabo no estamos en un pase de modelos. Estamos en la representación respecto a un momento que debería de ser más que el momento de las elecciones. La recensión de los resultados de una política de 4 años debería de ser valorada a la luz del programa electoral con la que esa formación se presentó. Y el programa electoral a presentar debería de ser valorado por el elector con la credibilidad que pueda tener esa candidatura. Y por tanto, ahí tenemos un asunto que debe de ser valorado. ¿Por qué el voto ha sido útil o no? ¿Y por qué el voto a futuro pueda ser útil o no? Y por tanto, ahí tenemos una responsabilidad cumplida con el bienestar de unas pensiones dignas, con la responsabilidad de unas personas mayores y por supuesto con el presente y futuro de los jóvenes, desde la idea de que sí, se pueden hacer políticas para jóvenes desde el Estado español, pero la responsabilidad recae sobre todo de las instituciones vascas, donde está el asunto, por ejemplo, de las becas. Y estas becas, como en el Estado español normalmente eran mucho menores en cuantía y en rango, pues se llevaban al Tribunal Constitucional para tratar de bajar el límite vasco
en vez de tratar de subir el límite español. Es decir, que la política comparada sirviera para aquel que va por delante, frenarle, en vez de tratar de avanzar los que están retrasados. Y esto hay que tratar de exponerlo tal cual, como lo que es, como tratar de que el que está aventajado, tratar de cortarle la progresión. El grupo vasco también debe de estar ahí para pelear cosas como por ejemplo las becas en el ámbito educativo, porque es una competencia vasca. Y por tanto, ahí tiene que estar presente también el grupo vasco con fuerza, con vigor, para no pasar ni una en estas circunstancias y defender no solamente a los mayores, sino también a los jóvenes y también las competencias de las instituciones vascas, porque responden a personas que votan y personas que pagan impuestos y personas que tienen un proyecto vital que debe y merece poder ser respetado para que continúe siendo posible en tierra vasca. Sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti helpian.